José Ramón, ¿esta casa quién construyó? El bisabuelo de Ainhoa, José Tomás. Se hizo a las Américas 2 veces, pero la primera vez que fue a América es cuando vino con mucho dinero. Creo que vino con mucho dinero. Se enamoró de la vecina de al lado, de la del mujer Garchón. Guapa que estaba allí, Garchón, que Dominga. él le llamaba que era su reina. Y esta casa se inauguró el mismo día que se casaron. Yo sé que vosotros conocéis algunos datos de la historia de la emigración del abuelo y del bisabuelo, Foruria, pero Óscar Álvarez nos puede aportar alguno más. ¿Os parece que nos pongamos más cómodos y seguimos la charla? Venga, vamos a ponernos. Venga, pues vamos. Sabemos que salió por Francia, salió del puerto de Boulogne-sur-Mer, que está en el canal entre Francia e Inglaterra, y allí tomaron un barco que directamente en apenas 6 días hizo la travesía hasta Nueva York. 6 días, ¿y se sabe 6 qué días. barco? No solo sabe qué barco, sino además tenemos la fotografía del barco y su conocimiento. Este es el barco, el Maasdam, pero cuando hicieron esta foto se llamaba el Republic y pertenecía a la White Star Line, que era una compañía inglesa. Se hizo en Belfast, en el mismo shipyard, el mismo sitio donde se construyó el Titanic años más tarde, es decir, que tiene esa historia, ¿no? Y efectivamente, como Maasdam, el barco salió del puerto de Rotterdam, hizo parada en Boulogne, allí recogió a estos vascos y directamente fueron hasta el puerto de Nueva York. O sea que José Tomás montó en este barco. ¿Qué te parece? Pues increíble. ¿Fue solo o fue más gente de aquí? No, los americanos para esto son muy cuidadosos de su pasado, porque prácticamente todos los americanos de hoy en día descienden de migrantes, y entonces los registros del puerto de Nueva York, que era el gran puerto de entrada, pues están muy conservados y bueno, muy informatizados, y se puede encontrar información. Y de hecho hemos encontrado el momento de entrada y tenemos pues ni más ni menos que una lista de los pasajeros, y aquí en los puestos desde el 640, 39 en adelante, pues tenemos a un grupo que, si veis, aparece aquí con un 11-0, un grupo de 11 personas. Aquí indicaban que los 11 viajaban juntos, y son 11 vascos, todos ellos encabezados por un tal Francisco Uriarte, el segundo era Tomás Foruria, Ahí está. que era uno de los mayores con sus 22 años. 20, aquí indica que tiene 22, había otro de 20, pero tenemos los siguientes de 16, 15, 19, 11, 10. Es decir, edades muy diferentes. 10 años. 10 años. 10 añitos. Eran gente que no tenía nada y que, tras oír hablar del descubrimiento del oro en California, eligieron Estados Unidos para prosperar. Vieron el potencial ganadero de sus vastas llanuras y muchos se hicieron pastores. Nos dicen incluso bueno, este 11-0, el 0 del final, es un dato que es trágico, pero nos indica mucho de cómo era, ¿no? Es el número de fallecidos en el viaje. Además nos indican que todos iban a ser campesinos, entendamos que trabajaban, de hecho eran pastores, y nos dicen dónde van a ir. 8 de ellos, entre ellos Tomás Foruria, dicen como destino a Winnemucca, en Nevada, y 3 como destino Boise, que son 2 de los grandes destinos de la inmigración de esta zona. Es un registro exhaustivo y además la cantidad de información que nos da, ¿no? ¿Y qué pasa cuando José Tomás y el resto de la gente, en este caso de Ispaster, llega a Nueva York? Sabemos que hay un compañero, que no sabemos cómo se llama porque está destrozado el papel, con 36 años. Podemos sospechar que posiblemente aquí lo que habría sería alguien que ya habría estado aquí, que volvió, que reclutó, gente que dijo, ahí hay posibilidades, vamos para allá, ¿no? Y los organizó a todos. ¿Y qué pasa con José Tomás, el bisabuelo de Ainhoa? ¿Tenía alguien allí? ¿Alguien a quien acudir? ¿Tenía alguien? ¿Sabéis si tenía alguien? Yo a él le tengo oído que Florentina, su hermana, estaba allí, pero vamos, pienso que sí. Justamente esta semana pasada se ha presentado este libro que os vamos a entregar por parte de los autores vascos en Estados Unidos, que es una lista biográfica de los migrantes que hay, y aquí en la página 230, en la entrada que corresponde a Ispaster, efectivamente está la entrada de José Tomás Foruria, bueno. con una fotografía suya con su esposa, es más, con una fotografía de esta casa en la que estamos, en Chalet Vista Alegre, y hay una entrada de su hermana, de Florentina. Su registro es que fue en 1901, fue 5 años más tarde, también en un buque de la compañía holandesa, porque va en el Statendam, acaban en Dam, son los holandeses, ¿no? Es decir, que hizo el mismo recorrido. Ahora, pero nos indica una cosa muy interesante, que ella fue a juntarse
con su marido, José Antonio Laeta, de Ajánguiz. Igual estaba el marido. Es decir, lo que es posible es que el marido, el cuñado de José Tomás, es el que estaba allí y empezó a llamar a la familia. Primero llamó a alguien para trabajar con él y luego llamó a su esposa, que ya tenía 2 hijos, un tal Henry y Segunda, y luego allí le nacieron otros 1, 2, 3, John, Lawrence, Peter, Albert, Joe. ¿Y nuestro José Tomás a qué se dedica? Pastor. Pastor. Bueno, mira, me he puesto de... Con la abeja, me he puesto en su honor porque, oye, esta casa está hecha por las ovejas. Ya lo creo. Yo tengo oído de que luego allí se asoció con uno de Lequeitio, no sé quién es ese de Lequeitio, y entre los dos montaron un rancho. El de Lequeitio estaba en el rancho en la compra y la venta de las cosas y tal, y él con el resto de pastores en el monte. Una vida muy dura. Realmente era estar en mitad de la nada. Y eran 9 meses en los que los pastores estaban solos, con sus rebaños de miles de ovejas, en mitad del desierto. Tan lejos de casa, además. Las distancias, la geografía, el clima. El idioma tenía menos problemas porque si uno pasaba 9 meses solo en el Sí, en no las tenía ovejas. las ovejas con hablarles. Podía hablar era con las ovejas. Hay un chiste americano que dice que los vascos, después de 50 años viviendo en esta tierra, eran capaces de hablar 2 idiomas. Vasco y con las ovejas. Había muchos que se volvían locos, muchos que acabaron realmente en psiquiátricos o realmente que no pudieron, que tuvieron que abandonar esa vida porque efectivamente era imposible. No fue el caso de José Tomás Foruria, que después de hacer fortuna regresó a Ispaster, pero aquí no le acompañó tanto la suerte y tuvo que volver a América. Viene con dinero. Con mucho dinero. La casa y los Con terrenos. mucho dinero, la casa, los terrenos. No solamente hace esta casa, sino que incluso pues presta dinero y con mala suerte. Porque no le devolvieron. No le devolvieron. Hubo gente que no le devolvió. Bueno, entonces ya sabemos de dónde nos viene la vena dadivosa, ¿no? Es que, claro, yo estoy aprendiendo muchas cosas con estas historias que me estáis contando. ¿Ese puede ser el motivo de que haga un segundo viaje? Sí. Sí. Tiene que ser, porque hay registros de él más tarde en Estados Unidos y de hecho hay un registro muy interesante, que es este documento, tomado de los archivos nacionales en Washington, que es su registro en la Primera Guerra Mundial, cuando Estados Unidos en el año 17 entra en la Guerra Mundial. ¿Le recluta el ejército Hacen un norteamericano? alistamiento de todas las personas en edad militar. En este momento él tiene 44 años, es el momento que aparece aquí. Y entonces él es registrado como cualquier otro... No fastidies que fue a la Primera Guerra Mundial. No tengo constancia de ello. Eso no lo sabemos y No posiblemente, tengo constancia de ello. posiblemente no iría, Bueno, porque es muy registrado tarde. estaba. Pero está registrado. Está. Esto es el alistamiento. En No todo podía caso, da datos muy interesantes para el personaje, ¿no? Primero es el nombre. No es José Tomás Foruria. Es Joe Thomas. Joe Foruria. Thomas. Y no es cosa de que el que le haya registrado ponga Joe Thomas. No. Es que él mismo cuando firma, que esta es su firma, la que está aquí Sí. abajo, él firma como Joe Thomas Foruria. Y además, firma lo americano, porque si veis, no hay rúbrica. Aquí las firmas hacemos unas rúbricas inmensas, ¿no? En Estados Unidos no se hacen. La firma es solamente el nombre completo. Y bueno, en este caso sabemos que aún no era americano porque su nacionalidad es alien, es decir, es no nacionalizado. Dice que es Spain, es decir, no es americano, pero él se ha americanizado mucho. Él firma como un americano y usa un nombre americano, ¿no? Ahí indican que está viviendo, que trabaja para el rancho Noblía y sí que le piden que dé la persona más cercana, más próxima. Y él dice que efectivamente la de su wife, de su esposa, que dice que vive... Dominga. Sí, Domingo Uriarte. Dominga Dominga Uriarte, Uriarte. en Es Spisters. Y pista. Pester. Como pronunciar a él, hay que imaginarse a Joe Genial. Thomas diciendo el nombre de Ispaster en su propia... Y el pobre inglés intentando traducirlo Claro, de un modo, ¿no? ¡Qué Pero bueno. documento más cosa- bonito! La segunda aventura americana de Joe Thomas fue mucho más breve. Ahora dejaba mujer y 4 hijas en Ispaster y le pudo la nostalgia. Tú no tuviste el gusto de conocer al bisabuelo José Tomás. No. ¿Tú cuántos años pudiste disfrutar de abuelo? Pues yo pude disfrutar de mi abuelo durante 30 años. Qué bueno. 30 años. Es más, yo quedo huérfano con 3 añitos y ellos se hacen cargo de mí y de mi hermano y tengo el recuerdo de que todas mis carreras y todos mis estudios y tal, pues fueron pagados por mis abuelos. Y hoy esta casa que levantó él es la casa de la familia. Yo tengo un recuerdo de mi amuma diciendo siempre, siempre, esta casa estará siempre abierta para la familia. La
La historia de este Foruria ha sido solo un anticipo.